Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. Somos parte del grupo 2 de matemáticas y en esta ocasión vamos a hacer un video acerca de la guía didáctica en el que nuestro tema principal es lógica matemática, centrándonos en las proposiciones. Nuestro grupo se conforma por Darío Pineda Guerrero, Carlos Alberto Yumitaxi Hualpa y Ariel Ortega Cuello, que es mi persona. Carlos Alberto será quien dé inicio a esta clase didáctica. Compañero. Bueno, Master, el tema que vamos a hablar es sobre las proposiciones. ¿En qué se basan las proposiciones? Las proposiciones se basan y es tomado de la lógica y suele ser definido como un enunciado que puede ser calificado de verdadero o falso. Se considera la proposición como un enunciado y este último como una frase u oración. Una proposición matemática o una expresión algebraica que pueda acarrear de dos valores, verdadero o falso, aunque nunca ambas a la vez. Ejemplos, tenemos 9 es múltiplo de 3. Dicha expresión es una proposición matemática que resulta verdadero, ya que 3 por 3 es igual a 9. Y por lo tanto, 9 es uno de los infinitos múltiplos de 3. Tenemos otro ejemplo, lo que es 7 múltiplo de 3. En este caso, la proposición es falsa, ya que 7 no está entre los múltiplos de 3. 3 por 2 es igual a 6. 3 por 3 es igual a 9. Y es una proposición es falsa. No todos los números primos son impares. Como ya pudimos notar, el hecho de que el enunciado puede estar errado o no es lo que vuelve una proposición. Tenemos el otro tema sobre los tipos de proposiciones. ¿En qué se dividen? Se dividen en simples y compuestas, y universales y particulares. ¿Qué significan las simples y compuestas? Significa dependiendo de cómo están conformados. Y las universales y particulares significa que depende de lo que abarque el enunciado. En los tipos de proposiciones, las simples, como su nombre lo indica, son oraciones simples que no contienen un conectivo lógico. Tenemos como ejemplo, hoy es miércoles, ayer hizo calor, soy estudiante de informática. En el tipo de proposición compuesto tenemos, es la composición de dos o más proposiciones simples, unidas por un conectivo lógico. Tenemos como ejemplo, hoy es miércoles y tengo tarea. Ayer hizo calor o hizo frío. Si por 2 más 2 es igual a 5, entonces por igual a 3, proposición. Tenemos la proposición universales. ¿Qué es la proposición universales? Son las que se refieren al grupo completo del sujeto. No se habla de un elemento en específico, sino de todos. Por ejemplo, la oración, todos los perros ladran, es una proposición universal. Le da el mismo rasgo, ladrar, a todos los miembros de ese grupo. Tenemos otro ejemplo, los humanos son mamíferos. Es también otro ejemplo de una proposición universal. El sujeto es lo humano y el predicado son mamíferos. Tenemos las proposiciones particulares. ¿Qué es las proposiciones particulares? Es lo contrario de las anteriores, que se refiere a una pieza específica de un grupo. Tenemos como ejemplo, algunas aves vuelan. Es particular, puesto que se refiere a unos elementos del grupo entero. Tenemos otro ejemplo. Lo mismo sucede con la oración. Algunas personas son rubias. En este caso, algunas personas representan al sujeto y son rubias, es el predicado. Vamos a hablar sobre los enunciados que no son preposiciones. ¿Qué es enunciados que no son preposiciones? Todas las proposiciones son oraciones, pero no todas las oraciones son proposiciones. Tenemos como ejemplo, en las oraciones exclamativas se refiere a sentimientos e interjecciones. Ejemplo, socorro, auxilio, te quiero.
En las oraciones imperativas se refiere a órdenes. Como ejemplo, cierra la puerta, te vas afuera. Las diserativas, deseos, súplicas. Ejemplo, ojalá no haya clases. En las oraciones interrogativas tenemos preguntas. Ejemplo, ¿qué hora es? A continuación sigue mi otro compañero. Muy buenas tardes con todos. Bueno, mi parte va a ser el razonamiento. Los razonamientos son conclusiones que se hacen en base a las proposiciones establecidas y se encuentran divididas en dos, los válidos e inválidos. Los válidos son todos los que llevan premisas verdaderas, así por obligación su conclusión será verdadera. Aquí les podemos presentar un ejemplo. En la primera premisa tenemos lo que es P y Q representando lo que son las proposiciones. En P nos está diciendo todas las ballenas son mamíferos. Esta es una proposición verdadera. En la siguiente tenemos todos los mamíferos tienen pulmones. Esa también es una proposición verdadera. Y como conclusión, porque siempre debemos tener una conclusión al hablar de hacer lo que son premisas, proposiciones que estén compuestas por dos, tenemos que hacer la conclusión. La conclusión aquí vendría a ser todas las ballenas tienen pulmones. Este razonamiento vendría a ser como uno válido. En cambio, en lo que vendría a ser las inválidos, es un argumento inválido cuando la interpretación que hace verdadera al conjunto de premisas hace falsa a la conclusión. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos dice en la P, si es domingo, entonces no hay clases. Posición verdadera. No hay clases hoy. Supongo que la proposición es verdadera en este momento. Estamos hablando en un momento, o sea, esto no nos está diciendo que siempre va a ser así. Por lo tanto, pues, tenemos de conclusión, es domingo. Aquí tenemos que reiterar que el hecho de que no haya clases no hace que sea domingo. Puede ser un lunes feriado o cualquier otra circunstancia. Este vendría a ser un razonamiento inválido. Ahora, dándoles un ejemplo, se podría decir un poco más externo y un poquito más sencillo, podríamos decir que Juan tiene a Pedro como amigo y él es calvo. Mientras que la otra proposición sería que Fernando también es calvo y es su amigo. Entonces, como conclusión, podríamos decir que todos los amigos de Pedro son calvos. Y esto no es verdad, porque esto solamente podría ser más una suposición, pero no una conclusión verdadera como tal. En la siguiente tenemos los conectores lógicos y la tabla de verdad. Los conectores lógicos guían la interpretación del texto que hace al lector. Estos conectores se usan para realizar proposiciones simples y compuestas a partir del no, y, o, ni Q, ni P, o P o Q, pero no ambas. Si P, entonces Q. P, sí, solo sí, Q. En la siguiente tabla nos van a explicar de una manera más detallada. Tenemos lo que es la negación. El cuadro de verdad de negación está valorada la P, que vendría a ser una proposición, se le ve que nos dan dos valores, que es el verdadero y falso. Al hablar de la negación, lo que estamos haciendo es invertirla, entonces, por lo tanto, nos vendría a dar el verdadero, que se convertiría en falso, y el falso se convertiría en verdadero. Como pueden darse cuenta, también tenemos representando la negación con una especie de viñeta a la izquierda. Ya. Ahora tenemos como siguiente a la conjunción. Esta, como podemos ver, se ve un poco más extendida porque lleva en cambio yo aquí dos proposiciones que vendrían a ser P y Q. Cuando ya se va aumentando las proposiciones, estas se van elevando al cuadrado para que no se vuelvan a repetir y no vaya a haber una inconcordancia en lo que vendría a ser las oraciones, porque así mismo tienen que aumentar, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen en la P, se vuelven dos verdaderos, dos falsos.
Y en la Q vendría a ser verdadero, falso, falso. Ahora en la conjunción, como podemos ver, su símbolo vendría a ser una especie de flechita para arriba, sin lo que vendría a ser el palito. O una V invertida también se la podría ver. Para esto, la conjunción la tenemos como si fuera lo que es la I, en una manera lingüística, ¿no? Ahora, si nos ponemos a hablar de una oración o una proposición, vendría a ser la primera parte, tiene que ser verdadera y la segunda verdadera para que poder poner I. Pero si la una vendría a ser verdadera y la otra es falsa, tendría que seguir siendo falso y de la siguiente forma como ahí vemos. Por lo tanto, la ley aquí vendría a ser de que si las proposiciones son ambas verdaderas, va a ser verdadero. Mientras tanto, el resto van a ser falsos. Ya. Como siguiente, tenemos a la disyunción. La disyunción la tenemos aquí. Ya. En la disyunción, como podemos ver, el símbolo vendría a ser una V. Y esta ley nos dice que va a ser falso solamente cuando ambas proposiciones sean falsas. La disyunción está, de manera lingüística, está valorada como O. Si uno va a hacer una oración que sea o esto de aquí o esto de acá, entonces tenemos que escribir de que las dos sean, de que todas dos sean verdaderas o que alguna de las dos más que sea verdadera. Pero si las dos vendrían a ser falsas, no puede darse. Entonces por eso es que tenemos como falsa, falsa, verdadera igual a falsa, mientras que el resto van a seguir siendo verdaderas. Listo con esta. En la siguiente tenemos lo que vendría a ser la conjunción negativa. Ya, en la conjunción negativa, como podemos ver, esta está representada en su símbolo por tener una flecha para abajo y se puede decir que su significado lingüístico vendría a ser ni P ni Q, ni P ni Q. Así como podemos ver que también reconoce como falsas a todas aquellas que sean verdadera, verdadera, verdadero, falso, falso, verdadero, y solamente cuando es falso, falso va a ser verdadero. Esto asimismo, como lo dice, da un signo de negación a ambas, porque al decir que ni P ni Q está negando a las dos, por eso solamente va a ser verdadero cuando sea ambas falsas. Listo. Ahora dará mi compañero las restantes. Listo, ahora continuamos con la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es similar a la disyunción que, como recordaremos, es O, es el equivalente a o P o Q, ¿no es cierto? Mientras sea alguna de ambas, será verdadero. Claro, eso es en la disyunción común. No obstante, en la disyunción exclusiva, como su nombre lo indica, este excluye cuando pueden ser ambos. En este caso se está buscando solamente que haya uno de los dos, o P o Q, pero no pueden ser ambas. Aquí excluimos las posibilidades que son P es verdadero y Q es verdadero, eso no puede ir porque ambas se están repitiendo. Ocurre lo mismo cuando ambas son falsas, pues se están repitiendo de todas maneras. La única manera de que este enunciado sea correcto es que o sea P verdadero o sea Q verdadero, nada más. Por lo tanto, esto es disyunción exclusiva. Continuamos entonces a otros que son bastante comunes de ver a la disyunción. Como podemos ver, este en cambio es representado por una flechita que apunta hacia la Q. Nótese que al momento en que se lo apunta hacia la Q, le estamos dando cierta importancia superior a la Q por parte de la P. Este enunciado se lo traduce como si P, entonces Q. Por lo tanto, si tenemos que P es verdadero y por lo tanto Q es verdadero, entonces este enunciado es completamente real, es verdadero. Eso no ocurre si P es verdadero y Q es verdadero, porque en este caso, como está ocurriendo P, pero no ocurre Q, el enunciado es falso. Luego continuamos con la siguiente opción que es P es falso y Q es verdadero. ¿Qué ocurre en esta ocasión?
En esta ocasión sí se lo pone como algo verdadero, puesto que, como dijimos en un inicio, Q tiene cierta importancia superior. Mientras Q suceda, no es tan relevante que P ocurra. Por lo tanto, aunque P no ocurra, si sí ocurre P, pues está bien, es un enunciado correcto. Mientras que, por otro lado, tenemos que en el último, cuando ambos son falsos, también es correcto. ¿Por qué? Pues esto ocurre porque dado que como P es falso, P no ha ocurrido, lo lógico es que Q tampoco ocurra. Por lo tanto, tenemos que así este enunciado también es verdadero. Ahora continuamos con otro que es bastante similar a este, que es el bicondicional. Perdón, moví la pizarra. Tenemos lo que vendría a ser el último, que es este de aquí. En este caso, como podemos ver, es una flecha doble en el que se señala tanto a P como a Q. Esto quiere decir que ambos vendrían a tener el mismo nivel de importancia y por lo tanto el enunciado solamente será verdadero cuando ambos se cumplan. Este enunciado es tratado lingüísticamente como sí y solo sí. P, sí y solo sí, Q. Nada más. Eso es todo. Por eso tenemos que los únicos enunciados verdaderos son el primero y el último. Verdadero, P es verdadero, Q es verdadero. Por lo tanto, P sí y solo sí que Q. Esa es la respuesta. Mientras que ocurre lo mismo cuando P es falso y Q es falso, porque ambos están siendo iguales. Este es el enunciado, esta es la proposición bicondicional. Así hemos visto entonces los diferentes conectores lógicos, empezando con la negación, que simplemente invierte los valores de verdad. Algo que me gustaría recalcar es el hecho de que, si bien aquí podemos ver cómo es solamente verdadero y falso, tal como se va extendiendo más a medida que vaya cayendo más proposiciones, todas estas se invertirán, siempre y cuando le señale el negativo. Es decir, en el caso de este de aquí, vamos a poner la cámara porque se lo puedo hacer más grande ya. Si pusiésemos que P es negativo, entonces se invierten todos sus valores de verdad. Y este sería falso, este falso, mientras que los dos últimos serían verdaderos. Ahora, una vez aclarado eso y teniendo en cuenta las tablas de verdad, que es algo que se tiene que memorizar porque es necesario para poder resolver los ejercicios, vamos a pasar precisamente con este punto. Vamos a resolver ejercicios. Los ejercicios que tenemos aquí serán estos tres. Vamos a empezar con uno bastante sencillo. Ya tenemos aquí todo planteado, ya que hacer las tablas es un poquito tardado. Y muy bien, empezamos con el primer ejercicio. Como podemos ver, tenemos P y Q entre paréntesis. P disyunción Q está entre paréntesis y fuera de paréntesis tenemos entonces P. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? En primera instancia tenemos ya los valores de verdad planteados. Todos los valores de P, todos los valores de Q. Continuamos entonces con lo que se encuentra dentro del paréntesis y luego resolvemos el ejercicio en su totalidad. En total solamente son dos operaciones, así que será un ejercicio corto. Vamos con el paso número 1, es hacer la tabla, colocándolo todo de acuerdo a lo que se va a necesitar. En el paso número 2 resolvemos la operación dentro del paréntesis siguiendo los valores de verdad de P y Q. Como podemos ver, tenemos aquí que es P y Q. Recordemos eso y los valores de verdad de esto se dan como verdadero, falso, falso y falso. Esta es la tabla que ya tenemos que tener memorizado, lo que ya vimos anteriormente. Ahora seguimos con la siguiente operación. Ya tenemos resuelto lo que está dentro del paréntesis, ahora será lo que está fuera del paréntesis. Tenemos que la respuesta es, bueno, pasamos al siguiente paso. Resolvemos el valor de P y Q entre el paréntesis y ahora lo hacemos con el fuera del paréntesis haciendo uso de la columna resuelta en el paso 2 y luego haciendo uso del valor de verdad de P. Básicamente lo resolveríamos de esta manera. Tenemos aquí el valor dentro del paréntesis que nos señala en este lugar. Aquí. Y tenemos acá P. Recordemos que el ejercicio se vendría a hacer dentro del paréntesis, entonces P. Por lo que este vendría a ser lo que tenemos que hacer. Como podemos ver aquí ya está resuelto, ya tenemos puestos los valores de verdad. ¿Por qué? Los valores de verdad de P y Q es verdadero, falso, falso y falso. Recordemos que es la tabla de aquí. Mientras que los valores de P son los mismos que hemos visto anteriormente, eso no va a cambiar.
verdadero, verdadero, falso, falso. Por lo tanto, si lo resolvemos siguiendo la regla del entonces de la condicional, tenemos que en primera instancia se cumple que es verdadero, en segunda instancia que es P, tenemos que también es verdadero y por lo tanto se cumple. En segunda instancia tenemos un falso, no obstante P, que es lo más importante aquí, sí se cumple. Así que lo tenemos como un verdadero. Al repetirse falso y falso, tenemos de nuevo que es verdadero porque son equivalentes. Y lo mismo ocurre con la última línea. Este cuadro en sí no es necesario, no hay que hacerlo en el momento en el que lo realicemos, solamente lo he hecho para que nos podamos enfocar en estos aspectos aquí. Por lo tanto, la cuadrícula final vendría a ser esta de aquí. Una vez ya resuelta, son estos nada más. Estos son los valores que tenemos. Esto vendría a ser todo para resolver un ejercicio, aunque claro, este es un ejercicio un poco corto. Vamos a llevar a cabo uno un poquito más extenso para que podamos ver, para que podamos ponerlo en práctica un poco más. Tenemos la tabla de verdad acorde a las operaciones que nos selecciona la proposición. Tenemos el primero, que es lo que está dentro del paréntesis, dentro del primer paréntesis. Luego seguimos con el segundo paréntesis y luego damos por terminado con el ejercicio completo. Como vemos aquí tenemos dentro del paréntesis P, entonces Q. Acá es P condicional Q, que es P sí, solo sí, Q. Y acá tenemos primer paréntesis O, segundo paréntesis. Vamos con el segundo paso. Efectuamos la primera operación. Como digo, no es necesario hacer la tabla desde a cero a esto, ¿sí? Yo lo hago nada más para que nos podamos enfocar en esto. Listo, empezamos. Esto es bastante sencillo. Como ya sabemos, el valor de verdad de entonces es, de acuerdo a P y Q, pues es este que está planteado aquí. Verdadero, verdadero, da verdadero. Verdadero y falso, da falso. Falso, verdadero, da verdadero. Y falso, falso, da verdadero también. Estos son los valores correctos. Ahora vamos con el siguiente paso, con el siguiente ejercicio que se encuentra dentro del otro paréntesis, que es el que tenemos aquí. Este también ya está resuelto por ahorrar tiempo, en donde podemos ver que se cumple la misma regla que hemos visto con anterioridad. Solamente se da si, solamente es real, es verdadero, si ambos son completamente iguales. Verdadero, y falso y falso. Así entonces tenemos la tabla ya casi completada. Tendríamos que hacer esto de aquí, que ya os explico cómo. Pues como tenemos los distintos paréntesis ya resueltos, tenemos este valor de aquí, que es el primer paréntesis, este de acá, que es el segundo paréntesis. Entonces tenemos ya aquí que lo resolvemos de acuerdo a la regla que ya conocemos, que sigue el O, sigue el significado de O. Tenemos que el primer paréntesis es verdadero y el segundo paréntesis también es verdadero. Así que si decimos que el primer paréntesis o segundo paréntesis, pues es correcto, es verdadero, como es la conjunción. Recordemos la regla de la conjunción que vimos anteriormente. Y tenemos el segundo valor, que en cambio ambos son falsos. Por lo tanto, el enunciado en sí es falso, ya que en la conjunción es necesario que al menos uno sea verdadero. Si ninguno es verdadero, entonces el enunciado no es verdadero, es falso. Continuamos con la penúltima fila, que es verdadero y falso, que como sabemos, mientras al menos uno sea verdadero, el enunciado entonces es correcto, es verdadero. Y así tenemos lo último, que es verdadero y verdadero, que también da verdadero. Estos son ejemplos de cómo hacer las tablas de verdad. Sí, se van a ir haciendo más extensas, pero no cambian en sí. Se irán haciendo nada más así de estas operaciones sencillas, nada más de un enunciado con otro enunciado, y recordando las reglas, completaremos la tabla de verdad de acuerdo a lo que se nos está pidiendo. Son ejercicios un poco tardados, pero realmente no tienen nada de complicados. Os dejaremos algunos ejercicios más en la guía didáctica para que puedan practicar. Son, por más extensos que se vean, no tengan miedo, no os preocupéis. Es bastante sencillo en realidad. Toma su tiempo, pero es fácil. Nosotros que hemos hecho esto para que puedan entenderlo de manera sencilla, esperamos que haya sido completamente efectivo. Así que haciendo una recapitulación, las proposiciones son proposiciones porque pueden tener un valor de verdad, ya sean verdaderos o falsos. Hay diferentes tipos de proposiciones, como simples y compuestas. Las simples son solamente un enunciado nada más sencillo, como hoy es viernes, que si bien puede ser falso o verdadero, es simple nada más. Y las compuestas que tienden a estar conectadas, como que
Yo entrego el deber si y solo si lo he terminado. Este es en cambio una compuesta. Luego tenemos las universales y particulares, que las universales son las que abarcan todo un conjunto, mientras que las particulares se centran en solamente unos cuantos. Luego tenemos acá las conjunciones, perdón, los razonamientos, que son en base a distintas proposiciones, a enunciados que se hacen y de los cuales se puede concluir algo con algo de lógica. Y luego tenemos los conectores lógicos y las tablas de verdad. Aquí tenemos, podemos revisarlo siempre para que no se olvide, no se preocupe, no hay ninguna presión. Pero si es necesario, sí es recomendable que se lo aprendan lo más pronto posible para que no haya ninguna confusión al momento de hacer estas tablas acá. Perdón, los ejercicios. Así que, pues nada, aquí los tenemos, mírenlos, recuérdenlos, revísenlos cada vez que lo necesiten. Y ya con esto os damos por terminada la clase. Todo continuará en la guía didáctica que los enviaremos. Así que hasta aquí llegamos, nos despedimos, esperamos a que esto les sea muy útil, que esto les ayude y que sobre todo les haya gustado. Así que nos despedimos aquí. No sé si mis compañeros quieran decir algo también. Gracias, licenciado, por realizarnos por este parcial. Muchas gracias a todos, en cambio, por haber atendido y haber sido de ayuda para poder y que lo hayan logrado comprender lo que es este tema. Es un poquito complejo. Igualmente, muchas gracias a todos y espero que los que anden en duda sobre estos temas les facilite más y aprendan más sobre este tema que es muy importante para las matemáticas también y de uso. Listo, esperamos haberlos ayudado y hasta aquí llegamos. Podéis iros en paz.